Soluciona el ejercicio número 39 del libro Cálculo, onceava edición de los autores Rodarson y Bruce Edwards. En este ejercicio número 39 nos piden determinar si la ecuación y igual a valor absoluto de x cúbica más x tiene simetría, ya sea con el eje x, con el eje y o con el origen, o si no tiene simetría. ¿Cómo checamos la simetría con el eje x? Reemplazamos las incógnitas x y y de nuestra ecuación original por x y negativo y. Al hacer esto, realizamos un procedimiento algebraico que nos debe conducir a una ecuación equivalente. Si se llega a una ecuación equivalente, que quiere decir que sea igual a la que nos proporciona el ejercicio, entonces tendremos una ecuación que tiene simetría con el eje x. Si no se llega a esa ecuación equivalente, entonces esta ecuación no tiene simetría con el eje x. Ahora, la simetría con el eje y, para checarlo, reemplazamos las incógnitas x y y por menos x y positiva y. Realizamos el procedimiento algebraico y nos debe llevar a una ecuación equivalente. Si llegamos a la ecuación equivalente, entonces tu ecuación tiene simetría con el eje y. Si no se llega a esa ecuación equivalente, entonces esta ecuación no tiene simetría con el eje y. Ahora con el origen, reemplazamos las incógnitas x y y por menos x y menos y. Esto nos debe conducir a una ecuación equivalente que, si se llega a esa ecuación equivalente, entonces esta ecuación tiene simetría con el origen. Si no se llega a esa ecuación equivalente, entonces esta ecuación no tiene simetría con el origen. Y si no se cumple ninguno de esos tres casos, entonces esta ecuación no tiene simetría o es asimétrica. De esa forma comenzaremos checando los casos. Primeramente checaremos el caso con el eje x. Cuando checamos el eje x, lo que tenemos que cambiar es x y y por x y negativo y. ¿Ok? Apuntamos, menos y es igual a x cúbico más x. Entre el valor absoluto, quitamos los paréntesis y aquí nos queda x cúbica más x. El valor absoluto no se quita, ¿ok? Y vemos, este es negativo, ¿ok? Vemos que tenemos un problema. ¿Cuál es ese problema? El problema es el negativo de la y. Entonces, ¿cómo podemos eliminar ese negativo de la y? Esto puedes tomarlo como un término y entonces puedes pasar este término por este término y te va a quedar menos x cúbica más x igual a y. Pero ahora nos topamos con otro problema, el negativo de este lado. Aquí es positivo y lo tenemos en negativo. Y si queremos volver a pasar del otro lado, llegaremos a lo mismo que cambiamos hace un momento. Por lo tanto, después de realizar el procedimiento algebraico, vemos que esta ecuación no es equivalente y por lo tanto no tiene simetría con el eje x. Le ponemos una tachita. Ahora checamos con el eje y. Si queremos checar simetría con el eje y, lo que tenemos que hacer es reemplazar x y y de nuestra ecuación original por menos x y positiva y. Ponemos y es igual a x menos x cúbica más menos x. Ponemos paréntesis, resolvemos esto y nos queda y es igual a menos x cúbica más menos x. Pero ahora lo que pasa es que tenemos el valor absoluto. Aplicamos el valor absoluto y nos queda x cúbica más x.
¿Por qué no quito el signo de valor absoluto si ya lo hemos aplicado? No lo quito porque no son números, son incógnitas. ¿Ok? Esa es la diferencia. Por lo tanto, se mantiene el signo del valor absoluto. Y ahora, si analizamos la ecuación que tenemos con la ecuación original, vemos que son idénticas. ¿Ok? Entonces, esta ecuación es una ecuación equivalente y al ser una ecuación equivalente, entonces se dice que la ecuación y valor absoluto de x cúbica más x es simétrica al eje y o tiene simetría con el eje y. Pongo un signo de que está bien. Ahora checo la simetría con el origen. Para checar la simetría con el origen, lo que hacemos es reemplazar las incógnitas x y y por menos x y menos y. Ponemos menos y es igual a menos x al cubo más menos x entre el valor absoluto. Resolvemos y nos queda menos y es igual a x cúbica más x. Y vemos que es lo que habíamos resuelto cuando checamos el eje x. Y por lo tanto podemos descartarlo desde el principio. Entonces la respuesta de este ejercicio número 39 es que tiene simetría con el eje Y. ¿Ok? Entonces ahora para que quede más claro, se los voy a mostrar en el graficador. Aquí lo tenemos en el graficador. ¿Y cómo checamos que realmente es simétrica con el eje Y? Lo que hacemos es poner una función constante de Y y le pondremos 2. ¿Ok? Presionamos la función constante y igual a 2 y vemos en los puntos que se corta con la gráfica de la ecuación. Analizamos esos puntos de intersección en sus coordenadas. Primero analicemos este. Vemos que su coordenada cuenta de una abscisa y de una ordenada. El valor de la abscisa es 1 positivo y el valor de la ordenada es 2. Checamos ahora el otro punto y vemos que tiene ordenada y abscisa. Su abscisa es menos 1 y su ordenada es 2. Pueden identificar la relación. Cuando nosotros tenemos la ecuación original, tenemos x y y lo cambiamos por menos x y y. Entonces eso hace referencia a que llegamos a lo mismo. Por lo tanto, en esta ocasión tiene simetría con el eje y. Como siempre, les habla su amigo Iván 4.0. Quiero ser mi mentor y me apoyarías muchísimo suscribiéndote a este canal y reaccionando al video. Sin más que decir, nos vemos hasta el próximo video.